Buen día, estimados amigos. Hoy vamos a hablar de los proyectos de ley con declaratoria de urgente consideración. Soy Rubén Flores Dapkevicius. En nuestro país existen solamente las leyes. No existen leyes especiales, leyes diferentes. Existe la ley común. Estas leyes comunes podrán ser con iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo, por ejemplo, leyes de presupuesto, pero son leyes comunes. Podrán ser leyes que necesiten determinados quórum en la votación, por ejemplo, las leyes que regulen materias electorales, pero son leyes, tienen el mismo tratamiento jurídico y el mismo valor y fuerza jurídica. Su inaplicabilidad, por ejemplo, solo corresponde si la Suprema Corte de Justicia las declara inconstitucional y para el caso concreto. De la misma forma sucede con los proyectos de ley los proyectos de ley que han sido declarados en su iniciativa con urgencia. Los, los proyectos de ley entonces declarados de urgente consideración. No existen leyes de urgente consideración. No existen leyes de urgente consideración. Existen proyectos de ley con declaratoria de urgente consideración. Es importante, la ley 19.889, conocida popularmente como la LUC, Ley de Urgente Consideración, es incorrecto llamarlo así. Es una ley, hoy es una ley, que en su momento la iniciativa fue declarada de urgente consideración. Entonces, existe un solo concepto de ley. Estas podrán ser de presupuesto, de materia electoral o proyectos de ley con declaratoria de urgente consideración. Los proyectos de ley con declaratoria de urgente consideración están regulados en el artículo 168, numeral 7 de la Constitución de la República. Son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Solamente el Poder Ejecutivo puede declarar un proyecto de ley como de urgente consideración. La norma dice proponer a las cámaras, a cualquiera de ellas, proyectos de ley o modificaciones a leyes anteriores dictadas con declaratoria de urgente consideración. La declaratoria de urgente consideración debe ser simultánea con la remisión del proyecto. O sea, yo, Poder Ejecutivo, remito el proyecto diciendo este proyecto es de urgente consideración. Estos proyectos deben ser tratados por el Poder Legislativo dentro de los plazos que se establecen. Y se tendrán por sancionados si tales plazos no son respetados o no son desechados, ni ha habido una sanción de un proyecto sustitutivo. ¿Por qué? ¿Por qué la existencia de este instituto? Este instituto existe porque el Poder Ejecutivo entiende que es fundamental ser tratado y resuelto en plazo y que no quede archivado en una Cámara.
no queda archivado en el Poder Legislativo. Este proyecto, declarado urgente, debe ser tratado en determinados plazos. Se tendrá sancionado si dentro de esos plazos no han sido expresamente desechados, expresamente desechados, ni se ha sancionado un proyecto sustitutivo. El Poder Ejecutivo no puede enviar a la Asamblea General más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración en forma simultánea. Es decir, que va a existir en las cámaras un solo proyecto de urgente consideración para que sea tratado. Si no, el Poder Ejecutivo podría enviar 100 proyectos, o 50, o los que fueren, y las cámaras no tendrían posibilidad de estudiarlos. Un solo proyecto por vez. Tampoco puede enviar un nuevo proyecto si están corriendo los plazos. No pueden merecer esta clasificación de urgente los proyectos de presupuesto, que tienen una regulación específica en el artículo 214 y siguientes de la Constitución. No pueden ser declarados de urgente consideración los proyectos de presupuesto. Ni aquellos para los cuales se necesiten 3/5 o 2/3 del voto de total de componentes. Por ejemplo, los proyectos de ley que pudieran modificar el sistema electoral. No pueden ser enviados los proyectos de presupuesto ni aquellos que requieran mayorías especiales del total de componentes. Cada Cámara, por el voto de 3/5, cada Cámara, por el voto de 3/5 de total de sus componentes, del total de sus componentes, no de presentes, 3/5 del total de sus componentes, puede dejar sin efecto la declaratoria. Se puede levantar la declaratoria. En ese caso, el proyecto pasa a ser un proyecto común. Es decir, no existen plazos para sancionarlos, no existen decisiones fictas, etc. La Cámara que reciba en primer lugar el proyecto, la Cámara en la cual ingrese el proyecto, debe considerarlo dentro de un plazo de 45 días. Vencidos los 30 primeros días, la Cámara será convocada en forma extraordinaria y permanente. Una vez vencidos los 15 días de tal convocatoria, sin que el proyecto hubiese sido desechado, es decir, pasados los 45 días, se reputará aprobado en la forma que lo envió el Poder Ejecutivo. A los 30 días, convocatoria extraordinaria y permanente. Transcurridos los 15 siguientes, los 45 que tiene para decidir, si no es desechado, se lo tiene por aprobado, como fue enviado por el Poder Ejecutivo. La segunda Cámara ya no tiene 45 días, tiene 30 días para pronunciarse. Y si aprobase un texto distinto, si aprueba el mismo texto, está sancionado el proyecto. Pero si aprueba un texto distinto, lo devolverá a la primera Cámara, que dispone de 15 días para su consideración. Vencido este nuevo plazo sin pronunciamiento expreso, el proyecto se remitirá inmediatamente a la Asamblea General, reunión de ambas cámaras.
En el caso de que venciesen los 30 días, originales que tiene la segunda Cámara, la primera tiene 45, la segunda tiene 30. En el caso de que venciere el plazo de 30 sin que el proyecto hubiese sido expresamente desechado, se reputará aprobado por dicha Cámara en la forma en que lo remitió el Poder Ejecutivo. Si no es desechado expresamente en los 30 días, se reputa aprobado en la forma en que lo remitió el Poder Ejecutivo y será comunicado a este de oficio. La Asamblea General dispondrá de 10 días para su consideración. Si venciera este nuevo plazo, sin pronunciamiento expreso, se tendrá por sancionado el proyecto en la forma en que lo votó la última Cámara. Esto es cuando hay discrepancia entre ambas cámaras. La Asamblea General dispondrá de 10 días para su consideración. Si este nuevo proyecto venciese sin un pronunciamiento expreso, se lo tendrá por sancionado según lo aprobó la última Cámara. Cuando un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración fuese desechado por cualquiera de las cámaras, se debe actuar según lo dispone el artículo 142. Tema que analizamos expresamente en este canal al cual remito. El plazo para la consideración por la primera Cámara, cuando recién ingresa, empezará a correr a partir del día siguiente al del recibo del proyecto. Recibo el proyecto hoy, el plazo de 45 días comienza a correr mañana. Y cada uno de los plazos ulteriores, cuando ingresa a la segunda Cámara, eventualmente cuando ingresa a la Asamblea General, los plazos ulteriores comenzarán a correr automáticamente a vencer el plazo inmediatamente anterior. Ese es el trámite del proyecto de ley de urgente consideración. El artículo 160 de la Constitución de la República establece además que el Consejo de Ministros se integrará de tal manera y tendrá, asimismo, competencia privativa, en realidad es exclusiva, en los casos previstos en los incisos 7, declaratoria de urgencia, 16, 19 y 24 del artículo 168 y otros que no viene al caso mencionar. Así que la remisión del proyecto de urgente consideración, la remisión del proyecto con declaratoria de urgente consideración, debe hacerse en Consejo de Ministros. Hemos sentido a algunos abogados decir que, según el artículo 162, el Consejo celebrará sesión con la concurrencia de la mayoría de sus miembros y se estará a lo que resuelva por mayoría absoluta de votos de miembros presentes. En todo caso, los proyectos de ley con declaratoria de urgente consideración deben ser remitidos según
el artículo 160, en Consejo de Ministros. Espero que este video haya sido lo suficientemente informativo. Dejo en la descripción del mismo información sobre bibliografía complementaria y les envío un cálido y fraternal saludo. Hasta nuestra próxima entrega.